Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar un poquito sobre el espacio del data center, ¿sí? Algunos ejemplos que voy a poner los he extraído de cosas que me han platicado, me han dicho. Vamos a hablar cómo este tipo de soluciones vienen evolucionando la manera en que se construyen los centros de datos con cara a los crecimientos, con cara a los cambios. Ya vieron en la presentación previa que una mudanza no es algo sencillo, es algo complejo. Entonces, ¿cómo se pueden ir adaptando los edificios a este tipo de situaciones en ambientes tan críticos como los centros de datos? Ahí está. Me gustaría iniciar presentando la compañía a la cual represento, Flex Enclosure. Es una empresa basada en Suecia. Tiene operaciones en diferentes países, en Asia, en África, particularmente para México y Latinoamérica. Estamos basados aquí en Ciudad de México y desde Ciudad de México atendemos el resto de los países latinoamericanos. 28 años de experiencia, no es una empresa nueva, ya tiene bastante experiencia en este tipo de soluciones, con proyectos desarrollados alrededor de 50 países. Industrias, ahorita nos vamos a enfocar a la industria de los data centers, pero se tienen proyectos desarrollados para la industria militar, para oil and gas, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho de la filosofía que está atrás de los proyectos que vamos a ver tiene que ver con desarrollar proyectos llave en mano. Yo creo que muchos de los que estamos aquí ahorita presentes hemos participado de alguna u otra manera en proyectos de data centers y sabemos que no son sencillos. Son proyectos bien complejos y una gran ayuda es precisamente desarrollar los proyectos llave en mano y con una operación mundial. Tenemos presencia en muchos países y ahorita vamos a ver precisamente ejemplos de este tipo de desarrollos a lo largo del globo. El origen de la empresa está aquí, en este tipo de instalaciones. Operaciones offshore en lo que es la zona del mar Báltico, el mar del Atlántico del Norte, en donde se tiene una extracción de petróleo, pero es una extracción de petróleo bien compleja. Uno de los mares más tormentosos en el mundo es precisamente el Atlántico del Norte. Entonces, las condiciones que se tienen que tener para la construcción de las plataformas en ese tipo de ambientes tiene que ser muy especializada. Entonces, lo dejo hasta aquí y ahorita que veamos los ejemplos les voy a explicar por qué la razón de este tipo de instalaciones, ¿sí? Dentro de la oferta que se tiene hay dos grandes líneas de producto. Una está enfocada a los data centers, no voy a entrar más en detalle en este momento, le vamos a dedicar el resto de los slides a este tipo de soluciones. Y la otra tiene que ver con sistemas híbridos. Hoy en día el tema de la energía es un tema complejo y en instalaciones de misión crítica no es algo casual. Se tienen que tener ciertas condiciones para la correcta operación de los sistemas, sobre todo en sitios remotos. Entonces, el eSite lo que hace es un sistema híbrido, toma la energía de diferentes fuentes, básicamente baterías, el suministro eléctrico, generador y, ¿qué me falta? Energía solar, ¿sí? Entonces, en instalaciones, imaginemos que se tienen instalaciones para telecomunicaciones en un cerro, darle mantenimiento, estar viendo cómo están operando los diferentes sistemas es muy complejo, no vamos a estar mandando diario a una gente allá. Entonces, lo que hace este sistema es que en base a su lógica va decidiendo cuál es la energía más conveniente en ese momento del día para suministrarla a los equipos de telecomunicaciones. Entonces, lo que busca es reducir costos, aumentar el ciclo de vida de las baterías y que la operación sea lo más económica posible. Entonces, si en ese momento del día la energía solar es lo más económico y que tiene buena calidad, la mete. Llega la tarde, ya el sol se ocultó, tengo baterías, meto baterías. Ya llegó la noche, las baterías ya se agotaron, las condiciones no son correctas del suministro eléctrico, del grid, meto el generador.
Entonces, él, en base a su lógica, va decidiendo cuál es el suministro más conveniente en ese momento en el tiempo. Es totalmente autónomo, se monitorea de manera remota, entonces es la otra gran línea de productos que se manejan dentro de la organización. Ahorita vamos a hablar exclusivamente de lo que es el eCenter. ¿Sí? Entonces, que se lleven un conocimiento general de qué hace Flex Enclosure. Entramos en materia. Y yo les pregunto a ustedes, vamos a hacer esto interactivo. ¿Cómo inician los proyectos de data centers? Y ya por ahí algunos se están riendo. ¿Cómo inician? Planeación. ¿Qué más? ¿Seguros? No iban a caminar más. Me han platicado, ¿eh? Doctor. Bueno, planeación, necesidades, estudios. Me han comentado que en el edificio que existía, ahí inició el data center. ¿No? El área que quedó. ¿Es así? Formó parte de un proyecto arquitectónico donde pues era más importante la parte bonita, el arquitecto diseñó bonito, el data center, híjole, ese lo vamos a poner, mira, por acá tengo un cuartito. ¿Sí? Falta de conocimiento, etcétera. Usualmente yo lo defino de esta manera. El proyecto del data center es el punto de unión entre TI y el edificio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tiene que ver mucho con la parte arquitectónica, ¿sí? Y usualmente es el punto de conflicto, ¿sí? Oye, arquitecto, yo no necesito 10 metros cuadrados, necesito 50, pues tengo 10 y abajo de la escalera, ¿no? Y eso es lo que hay. Entonces, muchas de las problemáticas que se tienen actualmente en centros de datos tienen que ver con esto. Cómo se conceptualizó desde un inicio. ¿Sí? Sabemos que no son proyectos sencillos. Usualmente lo quiero para antier. ¿Sí? La planeación, hay que reconocerlo, a veces no es lo más socorrido en este tipo de proyectos. ¿Sí? Nos sentamos entre varias disciplinas. Si nos estamos con los gerentes, ellos imaginan una cosa, si nos sentamos con los financieros, imaginan otra cosa bien diferente, si nos estamos con los diseñadores, lo piensan de manera diferente. Hay muchas personas involucradas en este tipo de proyectos. ¿Sí? Esto yo lo veo de manera recurrente. Inicia un proyecto, se conceptualiza, se planea, Tier 3, ¿sí? Se logra la certificación de diseño y cuando empieza la construcción parece que inicia el proyecto desde cero. ¿Sí? Es bien típico. Entonces, ¿qué sucedió entre lo que se diseñó contra lo que se construyó? A veces ni se parecen. Mira, la puerta ya no la quiero aquí, la quiero por allá. Los racks de cableado ya no los quiero allá, los quiero por acá. Entonces se diseñó de una manera, pero terminó siendo un proyecto totalmente diferente. ¿Sí? Con todo lo que eso lleva atrás, complejidad, tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que los proyectos de esta naturaleza son bien complicados. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas disciplinas participan en el diseño de un data center? Pónganle un número. Eléctricos, mecánicos, civiles, arquitectos, telecomunicaciones, IT, seguridad, control, extinción de incendios. Es un mundo de disciplinas. Pongan de acuerdo esas 10, 12 cabezas en una mesa de proyectos y no son tan fáciles. Son muy complejas, ¿sí? Llevan mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final? Les dejo aquí unas imágenes que me han compartido.
Me han platicado, ¿eh? ¿Qué pasó? No había planeación, no había un análisis. ¿Qué fue lo que pasó? Repito, este tipo de proyectos no son sencillos, ¿sí? Se tienen que buscar maneras de construir los data centers de una manera diferente. ¿Estamos de acuerdo que esas imágenes son el resultado de cómo está diseñado el edificio? Yo un ejemplo que pongo de manera continua es, por ejemplo, se están calentando los servidores. ¿Cuál es el razonamiento lógico? Pues falta aire acondicionado, ¿no? ¿Sí? Entonces le pongo más aire acondicionado y el problema sigue igual. ¿Qué es lo que está pasando? No es un problema de capacidad de refrigeración, es un problema de distribución de aire. Y la distribución de aire está directamente relacionada en cómo está construido o dónde está construido el centro de datos. Tenemos una altura de piso firme a techo firme de 260 y le queremos meter piso falso de 30, 40 centímetros. Pues obviamente no va a funcionar el tema. Por más que se quiera y se le metan unidades de aire acondicionado, el tema no va a funcionar. ¿A qué me refiero? El edificio juega un papel bien importante en el diseño, construcción y operación de cualquier centro de datos de cualquier tamaño, ¿sí? Entonces vamos a hablar precisamente de esto, del edificio. Yo esto le llamo los proyectos más menos igual. ¿Por qué de esta manera? Más servidores en el mismo o en menor espacio. Más comunicaciones con la misma infraestructura, ¿sí? Más densidad con el mismo aire acondicionado. Más energía con los mismos equipos y el mismo data center de hace 20 años, o sea, tal y como nació, ¿sí? Nos convencemos a la alta dirección que hay que construir un nuevo centro de datos. Perfecto. ¿Cuánto se requiere? Pues se requiere un platal, ¿sí? No son instalaciones económicas. ¿Qué pasa con el OPEX? Pues el OPEX también va a aumentar, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el beneficio? Pues ya lo dejé igual, ¿sí? Si eso se lo presentamos al financiero, ¿qué nos va a decir? Olvídalo. No camina el proyecto. Pues sucede esto, ¿no? El retorno de inversión se va a 4, 5, 6 años, quizás a más. O sea, es demasiado costoso, ¿sí? La gente que se ha dedicado, por ejemplo, al desarrollo de servidores, al desarrollo de infraestructura, ha estudiado esto mucho a lo largo del tiempo. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Esta gráfica, ¿de qué nos habla? Pues nos habla de diseños modulares. O sea, vas a invertir ahorita cierta cantidad de plata y la vas a ir pudiendo diferir en el tiempo, punto número 1. Y segundo, conforme vayas creciendo, vas creciendo la infraestructura, los servidores, etcétera. Y estos son ejemplos. ¿Qué pasa con los servidores Blades? Compro un chasis y le voy poniendo los servidores a lo largo del tiempo, conforme las necesidades se vayan presentando. Hay UPS modulares y aquí en esta expo varios fabricantes están presentando este tipo de soluciones. Lo mismo sucede con los sistemas de enfriamiento. Ya los sistemas de enfriamiento son modulares, ¿sí? Existen los pods. O sea, yo puedo ir creciendo partes del data center de manera modular. ¿Qué pasa con el CAPEX y con el OPEX? Lo voy difiriendo en el tiempo, punto número 1. Y segundo, no tengo que invertir ese platal desde un inicio. Lo puedo ir haciendo conforme las necesidades se van presentando. ¿Por qué no hacerlo también con el edificio? ¿Sí? Hacer el edificio modular y sacarle todos los beneficios que se tiene de CAPEX, OPEX al mismo edificio. Lo mismo que sucede con los servidores Blade. Entonces, son parte de las tendencias que se están viendo actualmente en el diseño, construcción de centros de datos, irnos hacia centros de datos totalmente modulares. En base a esto, se tiene una definición de lo que son los centros de datos modulares, bloques de construcción
preparados y transportados desde fábrica. Esto es bien importante, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se tienen instalaciones construidas en sitio? La complejidad es mucha, ¿sí? Tienen que intervenir muchas disciplinas. Empieza el tema, por ejemplo, de los atrasos, ¿sí? No puedo instalar el cableado porque no están los racks, no puedo instalar los racks porque el piso falso no está, no puedo poner el piso falso que no está porque el civil no ha terminado. Y eso se vuelve una cadenita bien compleja y sobre todo muy costosa, ¿sí? La eficiencia es otro tema. Se diseña de una manera, pero se construye de otra. Entonces, ¿qué pasó con la eficiencia que se planeó? Pues esa se olvidó, ¿sí? CAPEX, OPEX, de la cual ya les estaba hablando. Opciones de crecimiento, esto es bien importante. Ahora necesito crecer el centro de datos, ¿cómo le hago? Pues por allá tengo las escaleras, por acá están los elevadores, allá hay oficinas, pues no hay para dónde crecer. Entonces empiezan a apretarse, empiezan a poner otro tipo de centros de datos, etcétera. Es bien complicado los crecimientos. Se ha conceptualizado que los centros de datos modulares son para sitios remotos, para DRPs. Eso no es cierto. Están diseñados bajo ciertas circunstancias que ahorita vamos a ver para que sean el centro de datos principal. Se pueden desarrollar soluciones de 500, 1000 metros cuadrados en base a puros módulos, en dobles pisos inclusive, que ahorita vamos a ver. Entonces, la modularidad que tiene sus beneficios para el mundo IT, como lo vimos o se ha vivido con los servidores, también se puede aplicar de la misma manera para los edificios que están dedicados a centros de datos. Otro tema importante que me he enfrentado en la industria es la estética. Con muchos clientes que he hablado, a ver, me gusta la solución, me gustan los centros de datos modulares, pero la estética parece estacionamiento de camiones. Tampoco es tan cierto. Se tienen desarrollos, se tienen soluciones en el mercado que también cubren el tema estético. Esta es una casa, este es un centro de datos que si ustedes lo ven tal y como está en pantalla, no se imaginan que está construido en base a módulos. Entonces, la estética también juega un papel bien importante en este tipo de soluciones. Si yo le pregunto al financiero, oye, vas a invertir 10, 15, 20 millones de dólares y al final el centro de datos no se ve tan bonito, ¿qué es lo que piensa el financiero? Pues que no valió la pena, ¿sí? Pero si se ve bonito, si funciona bien, el que firma los cheques se lleva una impresión totalmente diferente. No estoy hablando de contenedores, estoy hablando de módulos. Los contenedores tienen una restricción fuerte en ancho, alto y profundidad o largo, ¿sí? Estoy hablando de este tipo de soluciones, en donde en base a módulos se crean salas abiertas como esta que tenemos aquí. ¿Qué le puedo meter adentro a esa sala? Pues ya depende de la necesidad, le puedo meter un mainframe, le puedo meter un robot, le puedo meter contenciones de pasillo frío, contenciones de pasillo caliente, puedo hacer pods, puedo dividir la sala, sala de baja densidad, sala de alta densidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya cómo se desarrolla el proyecto dentro de lo que es la sala, eso depende mucho de las necesidades particulares de los clientes. Entonces, no vean este tipo de soluciones como contenedores. Tienen una aplicación, sí, pero aquí hablamos de salas totalmente abiertas, salas totalmente modulares. Alturas. Una de las restricciones importantes que se tienen, sobre todo con los contenedores, es la altura. No le puedo meter piso falso. Tenemos 2.9 metros, en el caso de los más altos, le meto piso falso y se me acabó el espacio. En este tipo de soluciones se pueden tener inclusive pisos falsos de una altura de 1 metro, con alturas de módulos a 5.4 metros. Entonces, distribuir aire para mediana densidad dentro de cámara plena tampoco es problema. Tener el retorno por la parte de arriba o instalar chimeneas es posible hacerlo en base a construcción totalmente modular. Entonces, no se lleven la idea tampoco de que esto tiene una altura limitada y que no voy a poder poner retorno por arriba o chimeneas. Es posible hacerlo en base a módulos. Para avanzar rápido, antes de que me corran, pasamos de llevar proyectos. ¿Un proyecto qué es? Pues tiene un ciclo de vida finito, tiene un objetivo específico y lo voy a hacer
una sola vez, ¿sí? Es un proyecto y lo hemos vivido en esta industria por muchas veces, ¿sí? Entonces pasamos de tener proyectos a tener procesos. ¿Qué pasa cuando los centros de datos o los módulos se construyen en fábrica? El proceso de construcción está ya muy estandarizado, ¿sí? Como lo vemos aquí en la imagen de un ensamble de un avión. Entonces, pasamos de tener ese proyecto que tiene muchas variables, que es complicado de manejar, a tener un proceso de construcción, ¿sí? Entonces, se construyen de cierta manera que está muy estandarizada, se transportan a sitio y se hace la implementación. ¿Qué pasa con el tiempo? Es muy rápido. ¿Por qué? Porque se pueden llevar en paralelo el proceso de construcción de los módulos per se, pero también puedo llevar en paralelo el proceso de construcción en sitio, todo el tema de cimentaciones, de tal manera que se ahorra bastante tiempo en la construcción, no nada más de los módulos, sino construcción en sitio. Al momento que se integra ya está todo preparado y los tiempos de implementación se reducen de manera importante. Entonces, esto es bien importante que se lo lleven en mente. Se pueden tener esos procesos de construcción en paralelo. Ventajas: tiempo de implementación 4 veces más rápido que una construcción tradicional en sitio, ¿sí? Lo que ya les comentaba, se puede llevar en paralelo, preequipado y preprobado en fábrica. Igual que un automóvil, no se desarrollan los proyectos de automóviles de la noche a la mañana desde cero. Es un proceso que está ya muy estandarizado. Entonces, ¿eso qué permite? Tener una gran flexibilidad al momento de hacer cambios, adecuaciones en el proyecto. Algo bien importante, sobre todo las soluciones que nosotros manejamos, es que es totalmente agnóstico a la marca. Si ustedes quieren trabajar el sistema de aire acondicionado con la marca roja, el sistema de distribución de energía con la marca azul, los sistemas de potencia con la marca verde, para mí es transparente, ¿sí? No estamos cerrados a que tenga que ser de X o de Y marca. Estamos muy abiertos a ese tipo de soluciones. Contenciones de pasillo, un crecimiento vertical. A veces la restricción en el sitio es importante. No hay el espacio, el terreno suficiente. Entonces, se puede tener la posibilidad de tener construcción de manera vertical, es decir, tener centros de datos basados en módulos construidos a lo largo del tiempo, pero hacia arriba, en 2 o 3 niveles. Predictible en términos de presupuesto, tiempos de entrega, el PUE, la eficiencia. Se hacen corridas de la eficiencia que va a tener los módulos con diferentes cargas a lo largo del tiempo. ¿Por qué es posible predecirlo? Porque está el proceso muy estandarizado. Acuérdense que aquí vamos a hablar de procesos y sobre todo un crecimiento modular. Igual, no se lleven la idea de que esto tiene que ser para sitios pequeños. Aquí les traigo ejemplos de diferentes diseños en diferentes niveles, desde una instalación que a lo mejor va a alojar 50, 60 racks, hasta instalaciones que pueden alojar 400, 500 racks de 1000 metros cuadrados, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, las soluciones son muy flexibles. Lo quiero de 2 pisos, lo quiero de 3 pisos, lo voy a ir creciendo a lo largo del tiempo en niveles, lo puedo extender a lo ancho, lo puedo extender a lo largo. Son de las grandes ventajas que presenta la modularidad, no nada más en servidores, sino también, como lo estamos viendo acá, en el edificio. Fotos reales, aquí ya dejamos el PowerPoint. Este data center ganó el premio hace 2 o 3 años aquí en Dynamics, al centro de datos modular. Aquí ustedes ven estas columnas. Este centro de datos está preparado para crecer hacia el futuro. Entonces, lo único que se tiene que hacer es retirar esta pared externa. Hay una pared interna, hay una unión mecánica. Se hace la unión de los siguientes módulos. Una vez que está la unión de los siguientes módulos ya hecha, la pared interna se desmonta, se va al final y se vuelve a hacer el ensamble. Todo es un sistema mecánico, véanlo como un Lego grandotote. Entonces, el riesgo a la operación es mínimo. No hay ese problema de que ya entraron albañiles, de que hay polvo, de que hay cemento. Eso no existe. Son uniones totalmente mecánicas. Entonces, se puede crecer el centro de datos hacia el futuro. ¿Cuándo va a crecer? En el momento que el negocio lo demande. Internamente
Vemos aquí salas. Yo puedo poner ahí un pod de mediana densidad, quizás el día de mañana pongo un pod de alta densidad. La tecnología cambió, los servidores cambiaron, puedo reconfigurar la sala, pero está construido en base a módulos que puedo crecer a lo largo del tiempo. Mucha gente me pregunta de la estética, ahí ven la foto, habla por sí sola. El tema de distribución de energía lo puedo llevar por arriba en base a busways, lo puedo llevar por abajo, contención de pasillo, unidades in-row. Esto es un edificio que parece que está construido de tabique y cemento, pero está realmente hecho en base a módulos. O salas totalmente especializadas, la sala de energía, el NOC, la sala de baja densidad. Ya cómo se quiere configurar el centro de datos internamente depende mucho de las necesidades de ustedes. Entonces, básicamente era lo que les traía como presentación. Sabemos que los proyectos son complejos. Mucho de la construcción modular viene a resolver esta problemática, sobre todo en el tema de los crecimientos, en el tema de la inversión. A mí me ha tocado proyectos que se presenta la necesidad, quiero un Tier 3, quiero un Tier 4, bueno, pues cuesta lo de un Tier 3 o lo de un Tier 4. Eso no es secreto. Y mira, pues quiero un medio tier, ¿sí? Entonces, todo el tema de CAPEX, OPEX, que lo vivimos o lo hemos vivido con los temas de TI, también puede ser aplicado al edificio como tal. Entonces, los invito a que conozcan un poquito más de este tipo de soluciones. El stand lo tenemos en la parte de atrás. Y bueno, no sé si queda alguna duda, alguna pregunta que tengan, con toda confianza. ¿No? Bueno, si no es más, les agradezco y bueno, estamos en la parte de atrás. Gracias por el tiempo.